Hola, bienvenidos a este su podcast Los Nabo, donde contaremos historias que van desde la desgracia hasta terrores inimaginables. Cada una de las historias que contaremos están inspiradas en situaciones reales con nuestro toque particular. Si tienes alguna historia que nos quieras contar o que te resuena, cuéntanos en los comentarios. Mi nombre es Capi y me acompaña la tejedora de historias, Neko. Hola, bienvenidos para asustarse un poco más con estas historias que traemos en esta ocasión para ustedes. Ya la vez pasada les contamos unas historias. Este sería el segundo capítulo. El primero ya se estrenó y obviamente el formato que manejaremos por el momento es que por el momento estrenaremos un capítulo cada 15 días. Eh, Conforme vayamos teniendo más historias y la posibilidad de grabar más, pues obviamente iremos bajando la temporalidad de los episodios. En este caso vamos a hablar de un poco de la situación de la costura. O sea, la costura en general, ya saben, costureros, los que hacen reparaciones, etcétera, ¿no? Talleres industriales, todo ese tipo de costura. En esta ocasión, no sé, ¿te gustaría empezar? Sí, me gustaría empezar, pero ya sabes que a mí me gusta equipo técnico y lo tienes de tu lado. ¿Cuál es? Ah, A mí me gusta ser muy visual, por lo tanto me gusta que las historias que estoy contando tengan un poquito de, pues como de algo similar. Como pueden ver, yo aquí tengo una fundita de almohada muy bonita que no está terminada. Es una linda tortuga. Y mi historia se llama La funda inconclusa. Vamos a empezar con este relato. Mi relato va de una señora que se llama Doña Esther. Doña Esther tenía un local donde vendía artículos para todo lo que tenía que ver con costura. Hilos, estambre, agujas, dedales, vendía todo lo que tuviera que ver con eso. Y también a su vez vendía, ya sabes, las típicas funditas de almohada que tú puedes bordar o coser. Entonces Doña Esther se dedicaba a eso, principalmente se dedicaba a eso. Las personas iban pasando, iban preguntando, ya sabes, lo típico de que, ay, cuánto me vende estos hilos? ¿Cuánto me vende, no sé, ¿no? Ya sabes, el estambre y todo lo necesario. La mayoría de las personas donde ella laboraba ya la conocían, era muy popular ahí. o sea, ya era negocio local. Sí, 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 de hecho estaban como dentro de un mercadito. Sí. Entonces, pues, principalmente pues digamos que sus personas más conocidas eran las personas que pues estaban en el mercado. Oh. O sea, Ella, es de esos negocios que ya lo ubican, ¿no? Que dicen, oye, ¿dónde está el negocio de Doña Esther? Ah, eh, mira, avanza por tal pasillo, otros locales, y si ves tal cosa, ya te pasaste. exactamente. Doña Esther en realidad no era una persona muy grande, pero pues como llegó ahí desde siendo muy pequeña, se fue haciendo de fama y era como de, ¿cómo se llama? Ah, soy Doña Esther. Entonces todo el mundo la conocía por Doña Esther. Doña Esther tenía una pequeñita de alrededor de unos 8 años que se llama Roberta. Es muy importante para la trama de la historia Roberta. Ok. Roberta se crió en ese local. O sea, definitivamente ella pasaba todos los días en ese local. Si bien sí iba a clases y todo, pues una vez que regresaba era de vamos al local, vamos a estar ahí todo el día, nene. Entonces su mamá le tenía como muchas cosas preparadas para que ella estuviera ahí cómoda y pues no diera tanta lata. Sin embargo, pues como conocía el negocio, pues era una niña muy extrovertida, siempre se la pasaba tratando de promocionar los productos de su mamá, así como que, ay, mire señor, esos botones le quedarían muy padres en su traje, le combinan. Y veo que a su traje le falta uno, o sea, como que era muy, muy observadora y lograba hacer que las personas que llegaban al local pues la ubicaran porque era de que, ay, esto le combina, eso está muy padre, esto puede que le ayude, porque obviamente le sacaba conversación. Era una niña tan inteligente que lograba sacarle conversación a las personas que iban al local. O sea, ya tenía bueno, estaba adquiriendo esa habilidad, ¿no? Esa habilidad de, tengo que vender, porque si mami vende, pues obviamente hay dinero. Exactamente. Adicional a eso, pues todos en el mercado conocían a la pequeña Roberta, porque cuando se llegaba a aburrir, pues iba a los locales aledaños, era una niña muy extrovertida, muy platicadora, muy imaginativa. Entonces iba así de local en local platicando, así de que, ay,
oiga, señor de las carnes, ¿cómo está? Y conseguía pues literalmente conseguía que los vendedores le dieran cosas así de que, ay, oiga, su carne ya se le va a echar a perder, no me la quiere vender más barata. O sea, como que era tan observadora que lograba hacer negocio con todo. Era una niña muy lista, muy capaz. Y ella tenía una frase muy característica. Cuando llegaban a comprarle en el local, ella siempre decía, esto le va a ayudar a que su día sea más bonito y el mío también. Entonces, con eso lograba ganarse a los que iban a Sí, o comprarle, sea, porque era de que, los conquistaba, ¿no? sí, Así sí, de, sí. ay, qué tierna, sí. Sí, adicional a que tenía una mirada pues muy inocente y tenía una sonrisa así como de que, ay, muchas gracias. Entonces lograba cautivar muy fácil a los clientes. Decía que regresaran a comprarles, aunque sea un hilo. Siempre les estaban comprando algo. Literalmente ella y su mamá eran conocidas porque siempre estaban juntas, eran muy, muy unidas. Doña Esther, pues al ser su única hija, pasaba sus días tratando de consentirla, de que no sintiera que estar en el local era pesado, como que trataba de hacer que el mundo de Roberta no fuera tan cotidiano como el de ella y que siempre tuviera imaginación, que no viera como la realidad de lo que pasaba a su alrededor. Porque pues al ser un mercado tú y yo sabemos que si bien hay gente muy agradable, hay gente que no, ya sabes, llega el Sí, típico sí. vagabundo, el que está pidiendo limosna, y pues obviamente su mamá trataba de disfrazar ese tipo de situaciones con de que, no, pues es un señor que, ¿qué crees? Que se quedó sin casa, nena. Como que su mamá, a pesar de que llevaba muchos años ahí vendiendo a Doña Esther, no había perdido como esa fe. Decía, no, pues sí, vamos a ayudarlos. O sea, era una señora muy noble y pues a final de cuentas que solo se dedicaba a estar ahí en el Sí, sí. local con su nena. Entonces, cuando Roberta tenía unos 8 añitos, empezaron a frecuentar un señor el local. El señor se llamaba Don Fermín. Don Fermín iba constantemente a comprar, ya sabes, que un botoncito, que una agujita y... Que el hilito para la costura. Ajá, sí, sí, era muy singular porque siempre se quedaba un rato platicando con Doña Esther. Así estuviera Roberta muy, muy inquieta, lograba hacer que la dejara platicar con Doña Esther. Entonces, empezó así como de que una vez por semana, iba y frecuentaba, una vez por semana, una vez por semana, y siempre llevaba cosas así de que un dulcecito, una florecita. Entonces, poco a poco se fue ganando a Doña Esther. Y evidentemente hasta cierto punto también a Roberta. Pero pues Roberta era como de que, pues es como una persona más que viene a comprar y que pues cuando viene mi mamá se pone muy contenta también. Entonces, pues literalmente estuvieron saliendo alrededor de unos 5 meses. O sea, sí se hicieron pareja. Sí, 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 Ah, estuvieron saliendo sí, sí. Don Fermín y Doña Esther alrededor de unos 5 meses. Entre las visitas al Sí, local sí, y sí. la conquistada y todo lo demás, pues lograron mantener una relación y un buen vínculo. Y mientras ellos estaban noviando, pues literalmente Robertita se dedicó a vender en el local. Así de, no importa, mami, si quieren ustedes vayan y yo aquí cuido el local y sigo vendiendo. La verdad, la niña era muy hábil, Sí, sabía vender muy bien. El lugar donde ella vivía con su mamá era un lugar muy pequeñito. Era un pequeño departamentito donde si bien solo había una recámara, una cocinita, un silloncito, pues sí tenían como pues lo necesario para vivir. A pesar de que compartía espacio con su mamá le daba la libertad de que decorara ella a su una parte gusto. de la habitación como ella quisiera. Entonces lo que ella hacía es que pues los locatarios luego le regalaban que pegatinas, que ya sabes, figuritas de princesas. Entonces ella lo que tenía era una pared así llena de todos esos recuerditos que le daban los locatarios. Y esa era su manera de decir, bueno, mira, a pesar de que tengo un lugar muy chiquito, mi mundo es muy bonito. Y de esa manera pues tenía como la recámara de su mamá y ella. Sí, sí. Entonces, pues a final de cuentas, aunado a eso, ella tenía también como figuritas hechas de estambre, o sea, era muy creativa y sabía usar lo que le daba a su mamá o lo que vendían también para su beneficio, así de que, mira, voy a armar esto otro. Tenía como mini figuritas, pero pues obviamente hechas con sus manos que no, pues no eran tan hábiles como las de un adulto que ya lleva perfeccionando esa técnica. Sí, sí. Llegó el momento donde Doña Esther empezó a aletargarse un poco, como a hacer sus movimientos un poco con menos dinamismo que antes. Empezó a notar que
su apetito había cambiado, tenía como una sensación rara, una sensación que no había tenido hace mucho tiempo en su cuerpo. Y se dio cuenta que estaba embarazada. ¿Cómo que? Al principio, pues O no sea, creía. o sea, Sí, dentro de la relación, ya cuando ajá, sí, había o pasado sea, sus 5 meses, ella empezó a notar que como que algo estaba raro. sí, sí. No vivía con don Fermín ni nada, ellas seguían viviendo solitas. Pero sí tenían esos Ajá, pero sí encuentros, tenían esos encuentros. ajá. Entonces dijo, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo lo establezco? ¿De qué manera puedo Explicárselo explicárselo tanto a él como a mi nena, ¿no? Porque ajá. pues Roberta había sido hija única por los últimos 7, 8 añitos, entonces era como de, va a ser un cambio muy radical para su vida. Y don Fermín y esta... Doña Esther. Doña Esther, o sea, sí habían hablado No, de pues esos realmente temas, no lo habían o eran así platicado. como una relación así de, pues, me gustas, te gusto, salimos, nos conocemos, o sea, no era como que planeaban de, pues vamos a formar una familia. Sí, todavía no tenían en su cabeza el planteado de vamos a hacer una familia, simplemente estaban conociéndose y al principio la verdad es que doña Esther estaba un poco asustada, dijo, ¿cómo se lo voy a decir, no? Porque si bien no eran tan jóvenes, pues tampoco estaban en sus planes tener a alguien nuevo en la familia. Sí, sí. Entonces, con un poco de miedo, se lo dijo a don Fermín y don Fermín a lo mejor no tuvo pues la expresión que ella esperaría como de, ay, qué emoción, vamos a tener un bebé. Pero sí dijo, ¿sabes qué? Sí te voy a apoyar, vamos a hacer esto, vamos a darle este giro, vamos a movernos poco a poco. Y de hecho, pues se mudaron en el lapso y obviamente primero se lo tuvieron que comunicar a Roberta, cosa que Roberta lo tomó con bastante emoción porque fue así de, ya no voy a estar solita en este mundo, voy a tener un hermanito. Entonces, para ella en vez de ser como algo negativo, era algo que le ilusionaba Sí, mucho, sí. porque pues ella era una niña que jugaba sola y solo jugaba con adultos, entonces... Pues, Tener, en teoría, alguien de su edad. ajá, alguien Bueno, que en le teoría hiciera alguien de su edad, ¿no? compañía, Sí, o sea, ajá, bueno, pero alguien pues más pequeño que le hiciera compañía, como que, le hacía mucha ilusión. sí. Entonces, don Fermín, doña Esther y la pequeña Roberta se mudaron a una casita. Era una casita que tenía 2 habitaciones, una pequeña sala, una estancia, y evidentemente con este cambio, pues Roberta tuvo su propia habitación por primera vez, lo cual le permitió pues también poderla decorar todavía más que su habitación anterior, porque en su habitación anterior, como te comentaba, tenía solo una camita que compartía con su mamá y pues el espacio era muy pequeñito. Sí. Entonces esta vez pues el espacio era mucho más grande, ella empezó a colgar hilos por todos lados como si fuera un arco iris. Su mamá obviamente también estaba como emocionada, empezaron a platicar sobre todas las cuestiones del bebé, todo lo que iba a pasar. ¿Qué ropita le iban a comprar? Ajá, qué ropita le iban a comprar. Y Roberta estaba sumamente emocionada con la venida de su hermanito. Sí. Era de que, mami, es que yo quiero hacer muchas cosas para mi hermanito. ¿Qué tal si le compramos unos zapatitos? ¿Y si se los cosemos? Y si... Entonces, ella estaba, como era una niña muy extrovertida, pues no sabía mesurarse y todo el tiempo estaba hablando de que, ay, mi hermanito, mi hermanito, mi hermanito, mi hermanito. Todavía no sabían qué era y cuando descubrieron, efectivamente era un pequeñito. Era un niño, entonces ella decía, ay, bueno, pero voy a tener un hermanito, voy a enseñarle a caminar, voy a enseñarle a comer. O sea, para ella era como de, voy a tener un muñequito, un nenuco nuevo, con el cual me voy a entretener. Aunado a eso, como te comentaba, vendían cosas de bastante costura y vendían estas lindas funditas. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacerle una a mi hermanito para que tenga en su almohadita y pues duerma cómodo y todo, ¿no? Entonces con mucha ilusión, pues su mamá le dio una fundita así, ya sabes, esas pequeñitas. De esas pequeñitas, ¿no? Ajá, de esas miniaturitas para pues para la cunita del bebé. Entonces empezó a coserla, obviamente con costuras de niña. A veces pues con la faldita de la escuela llegaba a pincharse un poquito, pero era de que, pues no me pasó nada, solo fue un rasponcito y continuaba cosiendo, ¿no? Ya sabes, con esos hilitos de bordar así larguitos. Entonces ella estaba muy emocionada. Con el paso de los meses se dio cuenta de que algo estaba raro, porque el último mes, para ser específica, del embarazo de su mamá, empezó a notar que don Fermín ya estaba muy serio, muy, muy serio con doña Esther. O sea, ya casi no hablaban. Doña Esther, en cuanto llegaban del local, se encerraba en la habitación. Don Fermín empezó a dormir en la sala y a ella se le hizo muy raro, ¿no? Porque pues su mamá siempre era, a pesar de que era una persona muy apurada que se dedicaba a su local, pues siempre le ponía atención, pero ya no. Entonces ella empezó a sentir como de que pues a lo mejor están emocionados por el bebé y todos los días el tema de
de Roberta era de, mami, ¿cuándo va a venir mi hermanito? ¿Cuándo van a ser mi hermanito? A lo cual, pues, doña Esther simplemente la volteaba a ver, se le salieron un poco de lágrimas en sus ojos y se metía a su habitación. Entonces, pues, literalmente Robertita era como de que, ay, pues es que yo estoy muy emocionada. Y así, toda persona que pasaba cerca del local le contaba, ¿qué crees? Voy a tener un hermanito, ya pronto van a ser, y así, ¿no? Entonces, así se la pasó todos los meses, ¿no? Y al principio, pues doña Esther no tuvo ningún problema, pero el último mes, cada que Robertita hacía sus comentarios, como que su mamá trataba de callarla, así de, nena, ahorita no. Y evidentemente era un tema que su mamá no quería tocar. Doña Esther no quería tocar ese tema bajo ninguna premisa. Empezaba así como de que a ser renuente, casi no le explicaba ciertas cosas. Entonces, como que Robertita decía, bueno, a lo mejor es porque está un poquito tensa, porque pues se dio cuenta que también su mamá había embarnecido mucho y pues le pesaba caminar, ya le pesaba, se cansaba. Entonces trató como de tomarlo desde ese lado. Hasta que un día llegó alguien al local, alguien que no conocían, y Robertita, como siempre, pues de extrovertida y así, le llegó a decir a la persona que iba, ¿qué crees? ¿Qué crees? Voy a tener un hermanito. Ya van a ser muy pronto, ¿verdad? Eh, pero todavía no le escogemos el nombre. ¿Qué nombre te gustaría a ti? Entonces, en ese momento, la cara de doña Esther cambió. O sea, definitivamente de estar como, pues tratando de llevar la fiesta en paz, se puso sumamente sombría. Volteó a ver a Robertita y en vez de verla con esa alegría y ese amor, se le quedó viendo con una cara entre odio y tristeza que fue así de, no quiero que hables de eso. Y Robertita así como de, pero mami, ¿verdad que sí vas a tener un bebé? ¿Verdad que pronto voy a tener un hermanito? Y doña Esther fue así como de, nena, ¿te parece si hablamos de esto en otra ocasión? Y Robertita insistía, así, quería externar, así de que voy a tener una mentalidad. Y pues en la euforia de que estaba con el clientecito, y pues el clientecito era muy amable, o sea, era una persona que tenía como unos 20 años, era un muchacho, y pues ella en su euforia le dijo, mira, te voy a enseñar la fundita que le estoy haciendo a mi hermanito. Corrió a su mochila de su escuela, porque ahí siempre la traía porque la iba cosiendo, la sacó y se la enseñó al muchacho. Y le dijo, mira mami, ya casi la termino. Y su mamá volteó a verla y en vez de ver la funda con felicidad, le dio rabia. Y fue así como de, estas costuras están mal hechas, ¿por qué no puedes hacer nada bien, niña? Y en un ataque de desconecte, en vez de procesar lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando, se le ocurrió decirle a la niña, estas costuras están mal hechas que a tu hermano le daría vergüenza dormir en eso. Por eso tu hermano no va a llegar a este mundo. En ese momento, pues Robertita no me entendió. Fue así como de, ¿cómo? Y doña Esther se quedó así como de que, ay, ¿qué acabo de decir, no? Pero seguía molesta, ¿no? Sí. Entonces le dijo, métete al local. Y Robertita así como de, pero mami, métete al local. No quiero hablar contigo en este momento. Terminó de atender al cliente, le pidió una disculpa porque pues su niña estaba muy eufórica y en toda la tarde no le habló a Robertita. Y cada que Robertita trataba de enseñarle la fundita, lo que hacía doña Esther es que agarraba y la jaloneaba y le decía, no quiero hablar de esto, niña, ¿qué no entiendes? Robertita intentó hablar con ella varias veces y lo único que consiguió fue que su mamá se enojara todavía más y en vez ya sabes, reaccionar como pues un adulto lo haría, ella entre su euforia agarró y le dijo, esto es horrible, no lo quiero volver a ver, y cortó la funda, así de la nada la empezó a cortar. Dijo, no quiero que vuelvas a hablar de esto. Entonces, como que Robertita no entendía, decía, ¿qué hice mal, no? ¿Qué está pasando? Mi mamá nunca se comporta así conmigo, mi mamá no es grosera, ¿por qué está tan triste? Entonces, lo que hizo fue que terminaron ese día, cerraron el local como de costumbre, doña Esther iba muy seria, no hablaba con la niña y la niña iba muy triste porque pues era así como de, mi mamá nunca me habla así, mi mamá no es grosera, mi mamá no es mala, ¿qué ocurre? Entonces, llegaron a la casa y pues doña Esther en vez de hablar se volvió a encerrar en su habitación. Afuera de la habitación, en la salita, tenían como un pequeño librerito donde doña Esther guardaba ahí como su libreta de anotaciones. Ya sabes, como su típico calendario agendita, sí. Donde tenía anotadas como cosas importantes. Entonces Robertita pues trataba de buscar como algo que le explicara qué estaba pasando. Abrió pues la pequeña libretita y vio que la fecha del día siguiente estaba marcado como nacimiento del bebé.
Entonces ella dijo, ay, a lo mejor mi mamá me estaba mintiendo y pues solo está como un poco presionada porque van a ser mi hermanito. Como que Robertita no entendía todavía la palabra, pues el significado de la muerte. O sea, Sí, para ella sí. era como de que a lo mejor mami está molesta, no lo entiendo, yo quiero que mi hermano nazca. Entonces empezó a llenarse de una culpa de, a lo mejor sí por mi culpa no nace, ¿no? Porque hice las cosas mal, porque hice enojar a mami y por eso no quiere conocerme. Entonces volvió a buscar entre las cosas de costura de su mamá, porque ahí también tenían como guardadas las cosas que vendían, no todas, pero sí una partecita, y encontró una linda fundita donde estaba como una tortuguita, y dijo, a lo mejor si termino esta, mi mami cambia de opinión y se me da mi hermanito. Entonces lo que hizo Robertita fue que pues agarró los hilitos que tenía y empezó a coser y coser y coser. Pero como obviamente estaba entre emocionada, pero eufórica, pero no entendía lo que pasaba, pues cosía y se le salía su lagrimita porque estaba un poquito pues desbordada y era como de que, y cosía, y cuando cosía como que de pronto se iba pinchando su rodilla, pero las partecitas de su pierna porque no se había cambiado de ropa, traía el uniforme escolar. Entonces como que se pinchaba, pero ella no se daba cuenta porque era de que no, tengo que acabar para mañana, tengo que acabar para mañana porque dice que mañana van a ser mi hermanito y yo lo quiero conocer. Entonces se la pasó hace un buen rato hasta que pues le ganó el sueño y se quedó dormida. En el transcurso de la noche su mamá, doña Esther, reflexionó y dijo, ay, creo que sí me pasé un poquito, ¿no? O sea, como que ella todavía no entiende lo que está pasando y yo no sé cómo explicárselo porque pues nunca había vivido una situación así. Entonces dijo, bueno, mañana le voy a hacer un rico desayuno, le voy a preparar unos wafflecitos y me voy a tener que sentar a hablar con ella con respecto a, pues a que realmente su hermanito no va a llegar porque pues lo perdimos. Por eso mismo doña Esther ya no estaba durmiendo con don Fermín porque no sabían cómo asimilar el hecho de Mucho de que que... ya no iban a tener un hijo juntos. Entonces dijo, bueno, yo mañana me paro, mañana me organizo para Sí, que sí, hagamos sí. esto. Y pues se levantó muy temprano, se puso a preparar los wafflecitos y no escuchaba a Roberta levantarse. Dijo, bueno, a lo mejor está muy cansada, le ganó el sueño. Entonces, primero tocó para pues avisarle así de, nena, voy a entrar. Robertita, voy a entrar. Y Robertita no le contestaba. Y era así como de, pues qué raro, ¿no? ¿Por qué no me contesta ya más o menos a esta hora, a las 7, ya está despierta? Entonces dijo, bueno, dejó la charolita a un lado, se abrió el pomo de la puerta y alcanzó a ver el cuerpo de Robertita recostado en su camita, medio tapado con todavía el uniforme de la escuela. Y dijo, ay, esta niña ya no se cambió y pues se durmió con el pobre uniforme, ahora a ver qué le mandó a la escuela. Entonces le tocó su frentecita porque estaba como tapada y sintió que estaba muy caliente y dijo, ¿qué pasa, no? O sea, se enfermó, le dio gripe, la tocó, la trató de animar así, ya sabes, como que moviéndole un poco así de, Robertita, Robertita, ¿estás bien, nena? Despierta, ¿estás bien? La niña despertó un poco amodorrada, vio a su mamá, trató de mover su pierna y su mamá pues obviamente dijo, ay, creo que te estoy estorbando, nena. Quitó la cobijita de la pierna y vio que estaba roja, 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 roja. Y obviamente la pierna estaba roja, la frente estaba ardiendo y Robertita pues empezó a llorar, pero a llorar así descontroladamente. Y doña Esther así de, nena, ¿qué pasa? Y así de, mami, por favor, perdóname, por favor, perdóname. Y doña Esther así de, nena, ¿qué pasa? Es que no pude terminar la funda, mi hermanito no va a llegar, pero mira, te la enseño. Y en cuanto jaló la fundita, se vino un pedazo de piel Oh, porque de las costuras que hizo no se dio cuenta y se que empezó cosió a parte de sangrar. su pierna. Oh, Al momento que la levanta, pues del tirón pues, oh. y de la adrenalina, empieza a decirle, mami, por favor, perdóname, yo sí quiero que nazca mi hermanito, pero no pude terminar. En ese momento, Robertita, pues ahora sí sintiendo el dolor, se desmaya y doña Esther se queda consolando a su pequeña, ardiendo en fiebre y con la pierna completamente pues desgarrada de Sí, la sí, parte de sí. enfrente Oh. por la costura de los hilos. Y la funda terminó inconclusa. Ok. Vamos a... Ah, qué feo. Ella, Robertita, ¿no? Con la ilusión de un nuevo hermanito y... Yo creo que ahí, pues es importante, pues, a veces explicarle a los niños, ¿no? Ciertas realidades. ¿Qué tanto bien o qué tanto mal les estamos haciendo al no decirles las cosas como son?
Sí. Porque doña Esther pudo detener todo eso, o sea, Sí, o sea, ella pudo ver, oye, mira, pasa esto, no es que no queramos que tengas un hermanito, simplemente hay cosas que escapan de nuestro control y esta fue una de ellas. En esta ocasión, pues tu hermanito no va a llegar. No significa que no llegue en el momento, no significa que no vaya a volver a pasar, pero en este momento pasó algo. Y pues definitivamente no va a llegar. O sea, a lo mejor lejos sí, o sea, a lo mejor también entiendo el dolor que estaba pasando, o sea, de pues, perder un hijo no es como que, cualquier cosa, o sea, en verdad es algo fuerte. Y a lo mejor pues ella también estaba bajo ese proceso de duelo pues de saber qué había pasado, ¿no? A lo mejor hasta ella decía, ¿qué hice mal, no? O sea, ¿qué hice mal para que pues me pase esto a mí? Entonces, pues sí, pobre Robertita, o sea, no puedo con eso, no puedo con eso, o sea, y luego o sea, con su desesperación de que llega su hermanito y se cosió la rodilla, no sé, hasta me lo estoy imaginando así, no puedo con eso. la inocencia de un niño a veces para nosotros es muy fácil. Es como decir, ay, bueno, pues es que, no sé, ¿no? ¿Qué tal que les decimos que el ratón no llegó porque no se durmió temprano? Entonces, muchas veces por no querer que ellos afronten la realidad, pues también nosotros no sabemos cómo expresar lo que está pasando. Sí, a veces a lo mejor por quererlos proteger No, y pues obviamente doña Esther en su arranque de ira, pues se le ocurrió decir una barbarie que Robertita tomó muy en serio, así sí, como de no hice las cosas bien, pero qué tal si las hago bien y entonces sí tengo un hermano. O sea, sí, en la inocencia de los niños es como de que, bueno, puedo cambiar las cosas, puedo cambiar este momento, puedo cambiar esta ocasión, porque me estás diciendo que fue por esto, entonces si lo hago bien, sí pasa. sí. Está, no, está. Sí, no. Yo creo que ahí, pues a lo mejor desde un principio hubieran manejado con cierta, o sea, si no hubieran tratado a Robertita como una niña y le hubieran explicado las cosas a su manera, solamente a lo mejor se hubiera evitado todo eso. Pues sí, pero Sí, o sea, a veces no sabemos cómo manejar la situación. ¿cómo ¿Cómo explicárselas? explicársela, no? O sea, de, oye, mira, pasó esto, tu hermanito ya no va a llegar y no es que no lo queramos, no es que no queremos que llegue, simplemente pasó esto y no va a llegar. Yo sé que tenías ilusión, yo sé que querías conocerlo, pero no va a llegar. No, y sobre todo porque pues es como una pérdida tanto para ella como para él. Y imagínate llegar y encontrar a tu pequeñita también, o sea, lastimada y decir, Sí. voy a perder otro bebé también, o sea, un niño que ya nació, ya está, solo por no poder decir las Solo puedo decirle cosas la verdad, o sea, como realmente son. pobre Robertita, en serio. Eh, Vamos a, vamos a dar un giro de 180 grados. Así que yo soy más de otro tipo de terror. Entonces yo te voy a contar otra historia. Esta historia este, se llama, bueno, yo la titulé El Hilo. ¿Has oído esa historia del famoso hilo que une a tu persona ideal, a tu pareja ideal, al amor de tu vida, el hilo Sí, sí, rojo? sí, el hilo rojo El que hilo rojo. conecta a dos personas, El no hilo importa rojo. dónde estén, en qué tiempo estén. Ok. Yo te voy a contar una historia que yo titulé El Hilo. Esta historia, bueno, ves que hay talleres de costura, los talleres de costura pues de las casitas, de los pueblitos, y hay algunos pues ya a un nivel más industrial, ¿no? O sea, que están en bodegas, máquinas a todo lo largo de la bodega, eh, piezas, etcétera. Por ejemplo, este tipo de negocios pues generalmente te pagan, como ya es un nivel industrializado, pues te lo pagan como comúnmente se le conoce como destajo. O sea, si tú haces tanto, se te paga tanto. Sí, sí, sí. Obviamente, pues, sus limitantes, luego hay de que pues, tienes que tener composturas y esas no se te pagan, y etcétera, ¿no? Entonces, eh, nuestra historia precisamente sucede en una de estas bodegas, en uno de estos talleres a nivel industrial, y Sí, claro. en este caso, nos presenta a María.
María es una trabajadora que especialmente en este taller, pues lleva relativamente un poco de tiempo, lleva alrededor de unos 6 meses. Pero María es una de esas trabajadoras que, pues, o sea, ya tiene experiencia, cubre sus cuotas, por lo general no tiene, pues, arreglos, o sea, la pieza que le entreguen, ella la hace. Entonces, eh, pues ella es técnicamente una mujer joven, bueno, sí, una mujer joven de aproximadamente unos 30 años, y obviamente, pues, es una mujer guapa, o sea, ya es una mujer, pues, hasta cierto punto madura, pero conserva su figura, o sea, no es tan agraciada, pero tampoco es tan, pues, por decirlo así, pues, vaya, que los hombres no se fijen en ella, sino al contrario, todo lo contrario, o sea, los hombres se fijan en ella, o sea, de ser una mujer pues, ya de 30 años, pues sí, sobre todo hombres jóvenes, pues sí se fijan en ella, o sea, de que, pues sí, es bastante atractiva la mujer. Entonces, obviamente María, pues no es de esas mujeres que se decanta por los hombres. Es más de este tipo de mujeres, pues que pues, se decanta por las mujeres. Ok. Entonces, sí, o sea, y se los ha marcado así puntual. No me gustan nada, no me gustan los hombres. Aparte de que, pues obviamente en este tipo de talleres, pues hay hombres divorciados, hombres que nada más van a ver qué encuentran. Sumado a eso, pues es de, sí, por sí, no me gustan los hombres y luego me encuentro con este tipo de hombres, pues definitivamente no me gustan los hombres. Eh, entonces, para esto también una de sus compañeras se llama Rocío. Ella es una jovencita de 21 años. Obviamente ella pues platica que, pues tuvo que entrar a ese taller de costura pues más que nada por su situación familiar, ¿no? Así de que hoy pues la necesidad me obliga a estar aquí, no tanto por el gusto. Eh, a diferencia de María, pues Rocío es de ese tipo como de mujer pues más delgadita, más menudita, pues obviamente por su situación pues le falta alimentación, le faltan nutrientes, es la clásica chica menudita, ¿no? O sea, que literalmente va iniciando su vida laboral, porque 21 años es relativamente joven. O sea, Ay, depende de qué bueno, contexto. para meterte al mundo industrializado, y si no has tenido otros trabajos, pues sí, o sea, 21 años es relativamente estar joven en este mundo. Pues siento Porque, que sí, pero no. Ahí, porque por ejemplo, ¿recuerdas pues literalmente en Chiconcuac hay niños que crecen con la costura, o sea, ajá. no, Bueno, pero en ajá. este caso Rocío no había que seguir con la Sí, costura. sí, O sí, sea, sí, sí. o sea, ella tuvo que iniciar en la costura porque fue donde le dieron trabajo. Ay, corta. Sí, eso lo. Rocío tuvo que iniciar en la costura porque obviamente fue donde le dieron trabajo, donde pues obviamente pudo iniciar. Entonces pues no estaba acostumbrado a ese ritmo, pues, obviamente a los horarios, a la exigencia. No Entonces estaba no estaba familiarizada. familiarizada, o sea, fue de pues aquí me dieron trabajo y obviamente como es maquila pues se te paga destajo. Entonces pues Rocío le costaba, o sea, tenía fallas, tenía arreglos, o sea, no, a pesar de que pues te pagaban por destajo, pues te piden cierta cuota, entonces le costaba bastante llegar a la cuota. Eh, Rocío y María pues eran buenas amigas, o sea, se conocieron ahí en ese taller y eran muy muy buenas amigas. Por lo general llegaban casi juntas y obviamente cuando terminaba el turno pues se iban. Entonces obviamente volvemos al punto, o sea, María prefería a las mujeres, o sea, así totalmente, o sea, decía yo prefiero a la mujer. Entonces, obviamente María, pues, le daba pequeños detalles a Rocío, ya sabes, que los necesito por aquí, que te invito al café por la mañana, cuando veía que pues estaba pues apretada de dinero, pues obviamente le invitaba a la comida, o incluso pues le daba dinero, o sea, porque pues obviamente María al ser muy buena, pues obviamente decían, oye, pues quédate a jornada, ¿no? O sea, obviamente quédate a jornadas. Entonces era como que, pues, oye, ¿qué onda, no? O sea, pues te ayudo, ¿no? O sea, no tengo problema. Te ayudo precisamente con, pues un poco, o sea, a mí no me molesta. O sea, porque pues, sé que estás pasando por ciertas situaciones. Entonces, obviamente, pues, se notaba
que pues María estaba totalmente interesada en Rocío. O sea, no lo ocultaba, no lo negaba. O sea, a mí me interesa por Rocío. Punto. Para esto, había un supervisor en la línea de producción. Su nombre era Roberto. Roberto, pues, era de esos típicos hombres de no acepto un no por respuesta. Qué peligroso, qué peligroso. Honestamente, cuando tú entras al mundo laboral y conoces a alguien así, tienes que tratar a esa clase de personas con pinzas. Exacto, y es lo que hacía María, y obviamente ya se lo había indicado. No estoy interesado en los hombres, no me interesan. Y pues obviamente Roberto era de, no, ¿por qué no? Bueno, obviamente como supervisor de la línea, pues Roberto pues checaba que todo estuviera en orden, por ejemplo en este tipo de talleres pues te piden que tantas costuras por pulgada, que debe llevar tal hilo de color, que debe terminar, o sea, detalles perfectos. Entonces, obviamente como sabía la situación de Rocío de que necesitaba el trabajo y sabía que María estaba interesada en Rocío, pues le hacía la vida imposible a la jovencita. Le, Pobre regresa, Rocío. le regresaba Pobre trabajo por Rocío. acabados, puntadas, y obviamente eso le perjudicaba en su producción y consecuentemente en su pago. Por No, y eso, también en su autoestima, ¿no? Porque pues cuando uno empieza un trabajo y desconoce, pues quieras o no, sí merma mucho el hecho de que alguien nos diga, lo estás haciendo mal, ¿por qué no puedes mejorar? sí, y obviamente lo hacía por el hecho de que pues María no le hacía caso Sí, a claro. Roberto, o sea, me estás cambiando por una niña, o sea, ¿cómo es posible? Entonces, incluso en una ocasión, Roberto las trató de cambiar de turno porque llegaban juntas, casi juntas y se iban juntas. Entonces, en una ocasión trató de cambiarlas de turno para que obviamente pudiera separarla y él pudiera hacer su movimiento. Entonces, los jefes de Roberto, o sea, obviamente pues María se quejó y le dijo, pues ¿sabes qué? No, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué me cambiaste de turno sin mi consentimiento, sin haberme preguntado? Entonces, obviamente María fue con los jefes de Roberto. Y lejos a lo mejor de los jefes de Roberto de decir, pues si quieres, ¿no? Al contrario, mandaron a llamar a Roberto y le dijeron, cambia a María a su turno porque ella ya nos dijo que no le favorece ese turno por los tiempos. Sí, Roberto, No, y aparte siendo una buena empleada, pues no exacto, había o como sea, justificación para cambiarla de turno, seamos exacto, o sea, sinceras. exacto, o sea, aparte de eso, o sea, si es una buena empleada, ¿por qué la vas a cambiar de turno si nos está sacando la producción tal como lo queremos? Entonces, pues Roberto a regañadientes, pues fue de, está bien, la cambio, o sea, ya que no, o sea, la tengo que cambiar. Entonces, para esto, o sea, también sus jefes le dijeron, oye, aparte de que es una buena empleada, pues ándate con cuidado, ¿no? O sea, porque pues por ahí hay ciertas conversaciones de María, pues que tiene ciertas influencias que ya una vez el anterior supervisor, antes de ti, porque pues técnicamente Roberto era nuevo en la línea, pues se fue un supervisor, pero cuentan las malas lenguas que María ya había tenido un altercado con el anterior supervisor y que extrañamente encontraron a un supervisor muerto en su departamento. Ay, santo Dios. O sea, no hubo sangre, no hubo violencia, simplemente pues el anterior supervisor fue determinado que murió por un paro cardíaco. Ya. Digo, el estrés del trabajo, las largas jornadas, pues obviamente que pues dijeron, pues fue un desgaste, ¿no? Pero pues Sí, también no claro. atribuyeron a que pues casualmente había tenido un problema con María y a los días había muerto. Entonces fue así como que pues ándate con cuidado, ¿no? Ay, qué sospechoso, no. En ese caso Roberto era como que, Sí, lo tomó a la ligera, me imagino que lo tomó como que, bueno, chismes de fábrica. chismes y volvemos al mismo. El trabajo es estresante, no todos aguantan, obviamente pues sigue un cansancio extremo y pues se quedó. Punto. O sea, no le Sí, no prestó. la halló como conexión real. Sí, sí. Entonces, o sea, la obsesión de Roberto por María se volvió, como tú lo dijiste, enfermiza. Así de, ¿por qué no me haces caso a mí? O sea, ¿por qué? Llegó a tal grado que en una ocasión, o sea, Roberto hizo llorar a Rocío.
durante una revisión. Es como tú dijiste, o sea, literalmente está mal, echaste a perder un corte y yo no sé cómo le hagas, pero tienes que repararlo, porque si no, te vas y no hay liquidación. Y obviamente Rocío pues, se puso a llorar así de, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a terminar todo un corte? Pues si obviamente el corte está dividido en piezas, hay varios que hacen el trabajo, entonces obviamente fue de, no, o sea, entonces pues Rocío no tuvo más opción que pues terminó el turno y tuvo que quedarse, o sea, el siguiente turno, o sea, para poder, o sea, hazte cuenta que ellas trabajaban como de 8 a 6 y ya, pues, y obviamente, pues el siguiente turno durante la noche, ¿no? Entonces, había 2 turnos. Entonces, ella se tuvo que quedar durante el turno nocturno para poder reparar el corte, porque si no se lo iban a descontar. Y de por sí su producción no era muy buena, pues obviamente, pues iba a Sí, resultar no, no, no. contraproducente. Entonces, obviamente, pues María pues, le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo te ayudo, o sea, no te preocupes, yo te ayudo. Y obviamente, Roberto dijo, de No. aquí soy. Porque obviamente, como supervisor, pues él tenía que revisar que el corte quedara bien. Y nada más iba a quedar en la línea María y Rocío. Obviamente era una bodega grande y pues había más líneas de producción, había otros supervisores, etc. Pero precisamente en esa línea nada más iba a quedar Roberto, María y Rocío para el corte que tenían que arreglar. Entonces, obviamente Roberto dijo, de aquí soy. Este es el momento ideal para yo hacer mi movimiento. Incluso habló con los guardias, les pagó para que pues, no los molestara. Obviamente, como guardia, pues tú vas a hacer tus rondines, Sí, sí, pues le sí, digo, sí, esta sí. línea no me la toques, o sea, yo voy a estar aquí. Ok, está bien, ¿no? Yo voy a encargar de lo Sí. que me tenga que encargar. Yo me voy a encargar de lo que tengo Claro, que. claro, claro. Entonces, como eso de las 10 de la noche, pues Maya le dijo a Roberto, oye, necesito un hilo rojo para poder seguir con el corte, porque solamente era de hilo rojo el corte, pues ya se le había acabado el que tenía. Entonces, obviamente Roberto dijo, le brilló en los ojos y dijo, es el momento indicado. Con una sonrisa cínica, le dijo, sí, vente, vamos a la bodega de materiales, porque pues, como es una nave industrial, o sea, no tienen los materiales a mano, o sea, todo es por un proceso, tienes que registrar, qué estás sacando, etcétera, ¿no? O sea, Sí, como inventariado como todo. inventario todo, o sea, no nada más, ya sí voy y no, o sea, y obviamente como era su proceso, pues era el que tenía el acceso a la bodega. Entonces le dijo, no, ok. Me estoy imaginando cosas muy turbias. Entonces, obviamente, pues la acompañó a la bodega, obviamente a Rocío, pues ya sabían, o sea, y le dijo María, así, con Damián, no te preocupes, todo está bien. Ya fueron. Y obviamente, pues, en su momento, pues María pues, sabía las intenciones de Roberto, dijo, pues no creo que sea tan tonto como para intentar algo, ¿no? O sea, obviamente, o sí, o sea, Subestimó ah, demasiado la sí, situación. sí. Entonces, al ser, como te decía, o sea, al ser los únicos en la línea de producción, pues obviamente, pues había más trabajadores en la nave, obviamente había ruido, pues, las máquinas, etcétera, o sea, había producción en toda la bodega, en toda la nave industrial. Simplemente esa línea, pues se quedaban ellos. Entonces, obviamente, pues ya en la bodega, pues María empezó a buscar el tono, porque pues obviamente, pues, como conocedora, pues a veces, pues sobre todo en ese tipo de naves, de trabajos, perdón, no es cualquier tono, sino cierto tono. Sí, Ajá. claro. Yo sé que esto va a sonar como, ay, bueno, es muy simple, ¿no? Es un rojo, sí, pero hay diferentes tipos de rojo. Hay rojo vibrante, Ajá. rojo ya tirando a vino, un rojo un poco más anaranjado. Sí, sí, entiendo perfectamente a Entonces, qué te refieres. obviamente, pues Roberto empezó a hacer su movimiento, estando los dos solos, todo el ruido afuera. Empezó a hacer su movimiento. Con un tono dulce le dijo, oye, pues tú podrías ser supervisor. Eh, lo único que tendrías que hacer es, obviamente, pues, supervisar el trabajo, ya no tendrías más largas jornadas y obviamente, pues, el sueldo aumentaría. Lo único que tendrías que hacer, pues, es obviamente ser amable conmigo. O sea, yo te puedo conectar para que obviamente te asciendan a supervisora. Obviamente María, pues, ya conocía la intención, le agradeció la oferta y le dijo, no, estoy bien, o sea, además, como ya te había dicho, o sea, no estoy interesada en los hombres y mucho menos en ti. Uh, Roberto obviamente pues
No lo volvió tomó a bien. insistir, o sea, volvió a insistir y le dijo, mira, en realidad yo no quiero una relación seria, o sea, no me quiero casar contigo, no quiero andar de novios, simplemente pues quiero que te portes bien. O sea, Quiero la quiero la experiencia. experiencia, o sea, no quiero, no quiero una relación contigo, o sea, Sí, quiero algo casual. quiero algo casual y obviamente vuelvo a lo mismo, o sea, con María pues era una mujer muy guapa, pues obviamente muchos hombres se fijaban en ella. Entonces, más que nada, pues Roberto se iba por el lado de lo físico, o sea, ¿sabes qué? Pues es que literalmente pues solo quiero probarte, o sea, no me interesa otra cosa. Y obviamente pues quería engancharla en el sentido de que pues, mientras te portes bien conmigo, pues tendrás el puesto de supervisor. Nuevamente, pues María le dijo, ¿sabes que no, o sea, no me interesa, o sea, no, Gracias, pero no gracias? gracias. Obviamente, pues, date cuenta que esta bodeguita pues, son de los casos que usan aqueles enrejada, pero pues es, o sea, es como un pasito. Sí, es larga. Entonces, obviamente, pues Roberto, pues iba, se acercaba, queriendo, pues, obviamente, hacer otro tipo de cosas. Y obviamente, pues María pues, trataba de esquivarlo, ¿no? Hasta que llegó un momento en que, pues, literalmente topó con pared María y fue así como que pues, Roberto dijo, no, o sea, ya estuvo, ¿no? Oh no. O sea, Oh no. o sea, esto es un sí o un no, o sea, bueno, más bien esto era un sí o sí, o sea, Roberto ya no estaba dispuesto a no probar a María. O sea, fue de, no, ¿sabes qué? Esto va a ser por las malas, te hablé por las buenas, entonces, pues, Sí, traté de disuadirte para que dijeras que sí por tu voluntad, pero como no estás diciendo que sí, va a ser por mi voluntad. ajá. Entonces, obviamente, Ah, pues, qué enfado. empezaron a forcejear, María, pues, lo pateaba, lo arañaba, o sea, pero pues Roberto, pues, ya estaba pues literal, o sea, estaba en su punto, o sea, él dijo, aquí tiene que pasar. Entonces, obviamente, pues María gritó, trató de pedir auxilio, pero por el ruido de las máquinas, por todo el barullo, pues no lo escuchaban. Sí, no, no lo lograron Sumado a que, escuchar. pues obviamente, Roberto le pagó a los guardias para que no hicieran sus rondines, pues era como que, pues, estoy atrapado. Literalmente estoy atrapado. Entonces, pues María ya había aceptado su destino, o sea, sabía que, pues, nadie iría en su ayuda. Cuando ya había aceptado su destino María, las luces se apagaron. Así, ¡pum! O sea, se apagaron. Se apagaron las luces. Como que si alguien hubiera bajado el switch así, genial. Se apagaron las luces. Se dejó de oír ruido. Simplemente se oía ese chido, ese ruidito eléctrico que hacen ciertos aparatos. Obviamente de todas las máquinas. O sea, se oía ese zumbido eléctrico así. Sí. O sea, era lo único que se oía. Era zumbido eléctrico. Yo sí, o sea, se quedaron así y obviamente Roberto se quedó así de, ¿qué pasó? En ese momento, pues María lo hizo Reaccionó. reaccionó, lo hizo a un lado pues, o sea, lo hizo a un lado, o sea, pero Roberto se quedó así como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué si se fue la luz estoy oyendo el zumbido eléctrico de las máquinas si no hay luz? O sea, se quedó así como que, ¿qué está Sí, o pasando? sea, no, no tiene Ajá. sentido. Entonces, como te decía, o sea, esta bodega era como un pasillo enrejado. Entonces ellos estaban al fondo, o sea, se habían quedado al fondo, porque fue donde acorraló Roberto a María. Y al principio del pasillo se ve una figura. Se ve una figura. Obviamente, pues, en su momento Roberto dijo, pues, de los demás que estaban trabajando, pues vinieron a ver, ¿no? O sea, porque pues, en algún momento escucharon el ruido y vinieron a ver. Porque guardias no eran. O Sí, sí, vinieron a observar que a lo sea, mejor no habíamos estado y a ver si están bien, si no hay ajá. nadie adentro, qué Sí, ocurre. sí. Claro, claro. Entonces, o sea, la figura iba caminando despacio, o sea, despacio. Obviamente como que pues oscuras, no veo, pues, ¿qué onda, no? O sea, voy tentando. Obviamente llegó el momento en que distinguió que era Rocío. O sea, Mm. entonces, obviamente, pues, en cuanto veo a Rocío, o sea, a Roberto, o sea, al ver que era su rival amoroso, bueno, entre comillas, rival amoroso, o No sea, tenía oportunidad, o pobre sea, Roberto, pero entonces, ajá. al ver que era Rocío, pues obviamente dijo, son estas niñas. O entonces, en lugar, su semblante cambió de, ¿qué onda? Cambió otra vez a enojo y les lanzó una amenaza. De que, pues obviamente, pues nadie les iba a creer. O sea, nadie les iba a creer que él intentó hacer algo, etcétera. O sea, simplemente lanzó la amenaza de, si ustedes hablan, yo las voy a destruir. Sin embargo, Rocío no respondió. Estaba ahí parado, ahí, observándolo. O sea, no le dijo nada,
no movió nada, o sea, simplemente estaba ahí parado en la oscuridad, observando. Entonces, o sea, obviamente pues María pues estaba arreglando, se estaba Sí, 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 estaba incorporando, acomodando su ajá, ropa. todo, sí, o sea, y trató de acercarse pues al lado de Rocío, no o sea, para que pudieran escapar. Entonces o sea, cuando Roberto vio que se quedara a juntar con Rocío, pues obviamente agarró y la volvió a empujar hacia atrás. O sea, de espérame, ¿a dónde vas? No he terminado contigo. Entonces, en ese momento, Rocío reaccionó. Se da cuenta que, bueno, sí, o sea, la figura de Rocío en ese momento reaccionó y lo único que hizo fue doblar la cabeza. No. Así, o sea, ya sabes, la clásica, ¿no? De dobló la cabeza. O sea, Ok. Entonces, y le lanzó unas palabras a Roberto. Simplemente dijo, el hilo. Roberto se quedó nuevamente confundido, o sea, y Rocío nuevamente lo volvió a repetir, el hilo. Y lo señaló. Eso es muy importante, lo señaló. Mientras, obviamente, pues María pues, se volvió a recuperar porque pues, la volvió a lanzar. O sea, Roberto, pues, dijo, bueno, o sea, ya le dio miedo, o sea, se empezó a echar para atrás, o sea. Sí, claro. Uh, No, no, no. entonces, obviamente, esta escena de entre pues, abuso, escape y amenazas se convirtió en algo extraño, en algo creepy, o sea, de qué está pasando aquí, o sea, qué onda, ¿no? Con esta niña. Entonces, obviamente, mientras avanzaba Rocío, lo iba señalando y seguía repitiendo, el hilo, el hilo. O sea, y él se quedó así de, no, o sea, ¿qué está pasando? Y obviamente, pues, volvió a caer, él cayó en su trampa porque topó con la pared de la bodega, o sea, donde había acorralado a María, él topó. Y pues ya no tenía escape. Entonces, en ese momento, o sea, Rocío seguía avanzando, y pues Roberto, pues, le entró el pánico. Empezó a gritar, ¡auxilio! ¡Ayúdenme! Nadie, sumado a que, pues, ya no se oía ruido, ya no se oían las máquinas trabajando, solo es un video eléctrico, pues él le pagó a los guardias para que no hicieran sus rondines. Entonces no había nadie, o sea, totalmente, o sea, él solito cayó en su trampa. O sea, solito cayó en su trampa. Entonces, obviamente Roberto, pues, o sea, se quedó así paralizado, o sea, no sabía qué estaba pasando, no sabía qué estaba ocurriendo, por qué Rocío le decía que el hilo lo estaba señalando, o sea, no sabía qué estaba pasando. Entonces, obviamente, pues en cierto momento, como unos pasos de Roberto, se detuvo Rocío. Y, y aquí, pues obviamente, pues se quedó, digo, pues a lo mejor me quiere asustar, me quiere, pues, amedrentar, ¿no? Por haber atacado Sí, sí, sí. a Quiere, María. quiere, quiere, quiere desquitarse por. Pero, mm, mientras lo señalaba y estaba parada y repetía, el hilo, su voz empezó a distorsionar. Se empezó a distorsionar, el hilo, o sea, ya sabes, como estos efectos de audio cuando tu voz, o sea, o sea, se empezó a distorsionar su voz. No, qué miedo. De pronto, pues el cuerpo, o sea, obviamente todos estábamos oscuros, o sea, nada más se distinguen ciertas cosas que cuando tú ves en oscuridad, pues te Sí, distingues. solo ves como difusamente la figura de la Ajá. persona, pero no ves el rostro, solo la figura. Entonces, esa figura de Rocío empezó a distorsionarse. Brazos, piernas, cabeza, sus brazos, o sea, todos se empezaron a contorsionar. Se empezaron a contorsionar. Hasta que, o sea, de esa contorsión se formó pues, como una masita flotando en medio del pasillo. O sea, y esa masa, de pronto, de la parte de abajo de la masa, surgió una luz. Se cuenta que alguien podía prender una lamparita, o sea, tampoco fue una luz, fue una lamparita esas de mano que de abajo Sí, sí, hacia arriba. sí. Y empezó, y lo vio, o sea, era una masa, o sea, era una masa, o sea, una masa blanca, grisácea. Y esa masa empezó a tomar una forma de aspecto femenino. O sea, como un color entre perla y blanco sucio. O sea, era así una masa grande. Su piel se veía brillosa, viscosa.
tenía un par de, o sea, tenía brazos humanoides, un par de brazos humanoides, o sea, pues, largos, terminados en punta, pero adicional, de su espalda emergían 6 apéndices, así de tipo araña, 6 apéndices tipo araña. Ok. No, qué horror. Y obviamente los apéndices pues, terminaban en punta, como que si fueran unas agujas. Ya sabes, como las alitas, ¿no crees que terminan en punta? Sí, sí, O sí. sea, entonces, en su pecho tenía un hueco que dejaba ver, obviamente, un órgano parecido a un corazón que estaba latiendo. Y pues, Roberto se quedó así de, ¿qué estoy viendo? O sea, no sé qué estoy viendo. Y en su intento de comprender, en el lugar del rostro, o sea, tenía un vacío. O sea, como que si estuvieras viendo hacia la nada. O sea, no había nada. O sea, tú querías entender que estabas viendo y no podías hacer nada. O sea, era absolutamente nada. Pero obviamente seguía surgiendo la voz de ese vacío. El hilo, el hilo. O sea, Roberto ya estaba más que asustado. O sea, Sí, no sabiendo si era su paranoia, su... su miedo a que lo descubrieran. O sea, él Sí, ya sí, estaba, o sí. sea, él ya estaba así de, no sé qué está pasando. Entonces, obviamente, pues, quiso escapar. O sea, dijo, yo no me voy a quedar aquí. Pero en el intento de escapar, pues, esta entidad lo tomó en los brazos, lo agarró y lo levantó. O sea, yo obviamente se quedó así de, que no peso, que no le cuesta, o sea, lo levantó así como si nada. Sí, como si fuera algo, como un globo. Ajá. Entonces, antes de que él pudiera pues, volver a lanzar un grito, uno de los apéndices ¡fua! Lo atraviesa. Lo atravesó así. O sea, parecía como un muñeco que estaba agarrando esa cosa. Lo atravesó y él se quedó. O sea, por un momento se quedó así. Pues fue todo. Acabo de morir. Entonces vio como este apéndice le sacaba su corazón. Ah, no, 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 no. Y a la vez de que él se quedaba así, eh, viendo eso, o sea, él se queda de, ¿por qué? ¿Por qué estoy viendo mi corazón en la punta de esa cosa? En teoría debería estar muerto. Claro, claro. O sea, no podía estar viendo, o sea, esto no es una película de que te saco el corazón y 10 segundos todavía lo ves. No, o sea, no tendría por qué estar Sí, viendo no, esta no escena. tenía sentido. Ajá. Entonces, no sabía por qué. En el corazón, pegado a él, o sea, saliendo de su cuerpo, o sea, estaba el apéndice, el corazón, su cuerpo, y del agujero salía una especie de hilo. Él suponía que pues era una vena. Sí, sí, Por sí. eso pues seguía consciente de que estaba viendo esa escena. Pero, o sea, seguía, o sea, él ya estaba en shock, o sea, él ya no podía hacer más, o sea, simplemente estaba viendo lo que estaba pasando. Entonces, esta entidad, a partir de ese hilo, empezó con sus demás extremidades, empezó a jalar hilo, o sea, empezó a hacer, hacer ovillos, así como pequeños ovillos. Empezó a hacer ovillos, así como pequeñas bolas de hilo, y lo hacía y tiraba al suelo, hacía y tiraba al suelo. Y en el inter, pues el cuerpo de Roberto pues se iba desintegrando, Desintegrando. o sea, se iba desintegrando, o sea, literalmente lo estaba haciendo ovillos, literalmente lo estaba haciendo ovillos. Obviamente, pues, como las arañas, empieza poco a poco, y ya cuando agarró un hilo, hasta que pues, lo último que escuchó Roberto en su cabeza fue eso, el hilo, o sea, Roberto desapareció. ¿Y María? O sea, Roberto ya no existía, simplemente eran unas madejas, unos puntitos de hilo rojo. Y aquí viene, pues, lejos de espantarse, María comenzó a juntar las bolas de hilo. O sea, las empezó a juntar. Y las metió en una bolsa. Era una bodega, o sea, había bolsas. Entonces, de pronto, tomó una de esas bolitas. O sea, eran como hilo, o sea, sí, o sea, eran como hilo. Y la mordió. La textura era como que si fuera una fruta. O sea, tenía forma de hilo, se veía como hilo, pero al morderlas ya se veía como fruta. Ok. Como una fruta de estas jugosas, como que si fuera, por ejemplo, como una fresa. Esa textura.
Y obviamente María empezó a devorarlo, o sea, como que si fuera un manjar, o sea, lo disfrutaba, lo estaba disfrutando comerlo. Al terminar, María miró a la entidad y le dijo: será suficiente por una temporada, pero hay que volver a movernos. La entidad la miró y en la mente de María resonó: ¿cuándo seré libre? María le respondió: nunca. Y en la oscuridad de la bodega se apreciaba un hilo rojo que salía del corazón de la entidad y era sostenido firmemente por la mano de María. Era el hilo. Ah, no, 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 no. ¿Pero qué era eso? ¿Una entidad? Y no estaba señalando a Roberto cuando la entidad decía el hilo. Estaba refiriéndose a María. Técnicamente María estaba controlando a la entidad. Ah. Ya sabes que a mí me gusta el terror cósmico. Sí, a mí también. Pero, ay, no. O sea, ¿qué te pareció? Ay, mira, su final, el final de Roberto no me pareció malo, siéndote sincera. Yo entiendo que es como de bien común. O sea, es muy, muy común que eso ocurra en varios lugares, de que ya sabes, el típico de que, ay, estamos en una fábrica, el típico acoso. Pero imagínate, Roberto no sabía a qué se iba a enfrentar, no lo intuyó. Sí, él pensaba, ves, es otra víctima fácil, o sea, no, ¿qué me va a hacer una mujer de 30 y una niña de 20? O sea, nada, no me va a hacer nada. Pero, obviamente, pues, ves que te dije que María tenía 6 meses apenas. Sí, sí, sí. Entonces, María ya había hecho esto antes y obviamente se estaba moviendo de taller en taller. Y como te dije, María no era una mujer fea. Sí, era una mujer agraciada, atractiva. Entonces, ese era su plan: atraer a incautos o a quienes se quisieran pasar de listos y obviamente era alimento. Yo creo que, bueno, al escribir esta historia, yo me imagino más a María como alguien que encontró la forma de controlar una entidad y obtener beneficio de esa entidad. Ahí es donde entra la premisa de en qué momento la víctima también se convierte en victimaria. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando tú notas cierta clase de injusticias, muchas veces te preguntas, ¿podría hacer algo al respecto? ¿Yo podría mejorar esta situación? ¿Esto que estoy haciendo es justicia? ¿O ya raya en el vínculo de venganza? Y a final de cuentas, la entidad sigue siendo una herramienta. Claro. Porque le dijo a María: ¿cuándo seré libre? Y ella le dijo: nunca, porque me sirves. Ah, A mí me gustó tu historia, o sea, sí me puso así de, ay, pobre Robertita, pobre Robertita. mira, yo sé que a lo mejor mi terror es un poco más sentimental, pero es la premisa que me ha gustado darle a las primeras historias. Me gusta el sentido de que quiero sentir miedo, pero no quiero sentir un miedo de me va a aparecer un fantasma, sino de la realidad es tan cruda Bueno, que no necesitas un fantasma para, para tener pavor o para asustarte realmente, que obviamente yéndonos a tu lado del terror cósmico, pues es como de, ay no, no me gustaría encontrarme eso jamás en mi vida, sí, no me agradaría, no me imagino, o sea, todavía me estoy haciendo como remembranza de la historia anterior de la Virgen, ay de la no, reina. de la reina, no podría, y yo sé que puede sonar como muy de, ay, es algo muy fantástico, pero tú no sabes en qué lado termina la fantasía y comienza la realidad. Algo de lo que nosotros constantemente hablamos es de qué tan real es lo que imaginamos. Yo sí.
Bueno, pues vamos a terminar por esta noche. Espero que les haya gustado el capítulo. Si es así, como siempre, déjenos su comentario, déjenos un like, suscríbanse al canal y obviamente compartan el video. Lo seguimos leyendo en los comentarios. Si tienen alguna historia que les gustaría que contáramos, por favor, adelante. Esperamos con anhelo leer sus historias. O si tienen alguna idea de historia, también es bienvenida. Sí, claro. Si nos dicen, oigan, nos gustaría una historia que tenga que ver con, no sé, voy a poner un ejemplo, con los dispositivos electrónicos, mándenosla. O sea, nada más con que tenga, con que haya como una idea central, nosotros empezamos a desarrollar esto, ¿no? Y las contaremos en próximos episodios. Gracias por vernos. Nos vemos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Bye. Bye.